Pessoal, boa tarde a todos. Eu sou Carlos Machado, sou diretor científico do Contemporâneo e estamos todos envolvidos na preparação da nossa jornada anual, cujo tema são as violências, né? E dentro dessa perspectiva, nós temos as nossas reuniões científicas, então, com reuniões preparatórias para esse grande tema da jornada de outubro. Já peço a todos que se engajem conosco para a gente divulgar a nossa jornada de outubro. Então, agradecendo a presença de todos, já passo a palavra para a Ângela Piva, que vai coordenar a reunião junto com a nossa convidada, a psicanalista argentina Silvia Gomel. Obrigado. Bom dia a todos, boas-vindas para quem é contemporâneo e para quem está nos acompanhando neste momento. É um prazer muito grande, né, fazer essa coordenação dessa reunião. E é um prazer muito grande receber a Silvia Gomel, mesmo que seja de forma online. A Silvia Gomel apresentando muito brevemente, né, como currículo dela. Ela é psicóloga, socióloga, psicanalista, fundadora, coordenadora do Departamento de Família da Associação Argentina de Psicologia e Psicoterapia de Grupo de Buenos Aires. Para quem não sabe dessa história, né, foi nesta associação argentina de longa tradição, né, onde foi gerado o que hoje a gente trabalha, né, de forma tão abrangente, ativa e consistente, a psicanálise vincular, né, no mundo, no Brasil e especialmente, né, a Silvia. A gente tem uma longa história de parceria, de imensa admiração e profunda gratidão. Ela faz parte da história, da construção do contemporâneo, da parte da pré-história do contemporâneo, pois a Silvia, junto com o Dr. Isidoro Berenstein, nos acompanhou no primeiro grupo de estudos em psicanálise vincular, naquela época ainda, década de 90, onde no Brasil, pensar em trabalhar com psicanálise de casal e de família era um terreno todo a ser desbravado e abrir um espaço para isso. Então, começamos a estudar num pequeno grupo, junto com o Dr. Isidoro Berenstein e a Silvia Gomel, que vinham a cada 2 meses de Buenos Aires para Porto Alegre, se intercalando. E, a partir daí, esse foi um germe de criação do Instituto Contemporâneo, como missão de poder também abrir um espaço em Porto Alegre e no Brasil para a psicanálise vincular. Então, hoje a gente tem uma trajetória, uma história de 26 anos de percurso, sendo a primeira instituição que ofereceu no Brasil um curso de psicanálise vincular. Com o advento da pandemia, a gente teve uma série de perdas, mas tivemos algumas conquistas, alguns ganhos, né? E hoje, para te contar um pouco, né, Silvia, a gente tem alunos na nossa pós em psicanálise vincular de vários estados do Brasil, desde Belém do Pará, Ceará, Mato Grosso, Rio de Janeiro, enfim, Santa Catarina, São Paulo, né? Além de Porto Alegre, do interior do Rio Grande do Sul. Então, é um privilégio estar contigo hoje pela contribuição que tu vem dando na psicanálise de casal e de família, né?
A Silvia tem um último livro que ela lançou, entre outros, né, de publicação dela, mas um livro dela, Famílias, Parejas e Analistas. Né? E hoje ela vai trabalhar conosco, né, não podendo estar na data da nossa jornada aí, ao vivo e a cores, porque ela não pode estar presente. Ela está fazendo parte dessa preparação e trazendo para nós, então, um tema que ela desenvolveu nesse livro, que são as violências na família e as possibilidades de pensar as formas de intervenção. Então, Silvia, bem-vinda, a palavra está contigo, né? E, de novo, meu carinho e minha gratidão. Bueno, muchas gracias. Qué lindas palabras. Me hizo acordar de toda la historia. La verdad es que tengo el mejor recuerdo de esa época, de de mucho empuje, de muchas ganas, de mucha, digamos, de mucha pasión por empezar a trabajar con parejas y familias. Después volví también a Porto Alegre para otra jornada, que fui con Janine, esta vez. Y también como esa sensación de fuerza y de crecimiento increíble que había sucedido durante esos años. Así que bueno, muy contenta de reconectarme con todos ustedes y con el contemporáneo. Bueno, la idea es, yo voy a leer un rato algunas cosas que preparé, y después, bueno, me parece que lo más interesante va a ser poder dialogar con ustedes, que ustedes pregunten, agreguen, traigan sus propias cuestiones, como para que nos enriquezcamos todos con el diálogo. Voy a leer más bien despacio porque entiendo que hay toda una dificultad con el idioma, así que voy a leer el trabajo despacio para que ustedes lo puedan entender bien. Bueno, yo voy a hablar de vínculos violentos. Pienso a las violencias en plural, en relación con la diversidad de sus manifestaciones en distintos tiempos y espacios y en cada uno de los mismos. Las violencias subjetivas están siempre entramadas con violencias familiares o sociales. Por eso prefiero la idea de vínculos violentos, porque supone poner el foco en las tramas que subyacen a las violencias individuales. La violencia es a veces el modo predominante de los lazos familiares, y solemos registrar que también lo fue en las familias de origen, produciéndose así una cadena transgeneracional. La negativa a reflexionar sobre las modalidades violentas de las familias de origen lleva a repetir maltratos y excesos en los nuevos lazos. Y quizá una de las maneras más eficaces de desmentir el propio sufrimiento por la violencia de la que uno ha sido objeto es repetirla con los descendientes. Lo que quiero decir es que muchas veces en las familias que atendemos, donde hay vínculos violentos o situaciones de violencia, cuando uno historiza, ha habido en las familias de origen también episodios de violencia o sistemas violentos. Y la idea que yo tengo es que la mejor manera de desmentir la violencia de la que uno ha sido objeto es repetirla, porque está naturalizada. Entonces, cuando uno trabaja con la familia de hoy, tiene que
también saber que va a encontrar resistencias para que se acepte que hay violencia, porque si se acepta que hay violencia en la familia de hoy, eso va hacia atrás y obliga a repensar la familia de ayer. El maltrato contra sujetos en situación de vulnerabilidad, por edad o condiciones socioculturales. Las diversas violencias de género, incluido el femicidio. La inseguridad laboral, la xenofobia, también se dan cita en los consultorios y requieren ser escuchadas en su especificidad y no reducidas al campo psíquico. Si pensamos en las ideas freudianas acerca del malestar en la cultura, cuando tenemos situaciones de violencia, hablaremos de sobremalestar, exceso de malestar. Cuando una sociedad, una institución o un vínculo restringe las opciones subjetivantes y violenta el psiquismo de aquella persona que presenta alguna diversidad, que no es igual a los demás. Aquí introduzco el concepto de sufrimiento vincular, que es un tipo particular de sufrimiento que surge a partir de la pertenencia a un determinado vínculo. La sociedad disciplinaria del malestar en la cultura ya no es la única manera de pertenencia social, o sea, la sociedad que describió Freud. Hoy estamos también frente a lo que algunos autores llaman la sociedad del éxito, la sociedad del emprendedurismo. ¿Se entiende esa palabra, emprendedurismo? Sí, ajá. La libre empresa, de que cada uno tiene que ser su propio jefe. Del todo se puede, podemos, se puede, todo se puede. Que por otra vía también genera violencia, otro tipo de violencia, y donde la felicidad se convierte en un mandato social, generando verdaderas epidemias de cuadros depresivos ante la frustración de no lograr ese éxito. Eso también es violencia, es otro tipo de violencia. Por otra parte, cada sociedad establece lo que ha de ser considerado violento o no violento, legal o no legal, tolerable o intolerable. Y el mismo proceso se da en los vínculos familiares. Lo que en una familia resulta intolerable o punible, en otra puede resultar banal. Es decir, la violencia se define según el contexto en que se da. En la guerra todo está permitido. En algunas familias hay cosas que son punibles, castigables, que en otras familias no tendrían ninguna importancia. Voy a dar un ejemplo, una pequeña viñeta. Es una sesión de familia en la que están el padre, la madre y un hijo de 24 años con consumo problemático. En Argentina lo llamamos consumo problemático, no sé cómo se llama en Brasil, es decir, consumo de sustancias. Ujú. El padre dice, apenas empieza la sesión, estoy verdaderamente enojado. La conducta de Juan es intolerable y merece un castigo. El hijo,
dice, ¿qué hice esta vez? Y el padre le contesta, vomitaste. Entonces el hijo dice, pero me sentía mal. ¿Qué tiene de malo vomitar? Y el padre le dice, que hiciste demasiado ruido y seguro se despertaron los vecinos. Vos tenés que aprender a controlarte, por las buenas o las malas. Es decir, se entiende, ¿no? La violencia, que significa el castigo por hacer ruido si uno vomita. En esta familia, eso es violencia y eso es castigable. Lo que hizo el hijo es violento y es castigable. Es decir, la violencia se define según el contexto. Ahí viene el problema para el analista, que no tiene el mismo contexto, y para el cual, por supuesto, como se imaginan, para mí vomitar fuerte no es un hecho de violencia. Y ahí uno se encuentra con cómo intervenir en una familia que piensa de esta manera. Existen parejas y familias fundamentalistas, como el ISIS. ¿Recuerdan del ISIS? Los fundamentalistas. Sí, fundamentalistas, sí. Afganos de Afganistán. El ISIS, los fundamentalistas. Bueno, existen parejas y familias que son fundamentalistas. Son conjuntos en los cuales las ideas funcionan de modo universal y se silencian las voces que pudieran traer significados polémicos mediante castigos, en un intento de igualar la mente de cada integrante de la familia con los ideales, valores y formas de comprender el mundo de la cultura familiar. Hay una manera de comprender el mundo, hay una forma de estar en el mundo, y el que piense distinto es castigado. Es castigado con castigos reales, corporales, o es castigado con la pérdida de amor, que es una forma también de violencia. La individuación es vista como una prueba de egoísmo, y la no adecuación a los ideales comunes implica la amenaza de ser rechazado o excluido. Vos solo pensás en vos, a vos no te importa el resto. Esas son las cosas que se escuchan. Hay que pensar como todos, y si alguien dice, bueno, pero yo tengo ganas de estudiar en otro estado, porque solo pensás en vos, no te importa de nosotros. Es decir, hay una sola idea, y el que trata de individuarse de ese todo pegajoso familiar es visto como una falta de lealtad, como un desamor. Sos un desagradecido. Ahora bien, existen violencias surgidas del exceso y otras marcadas por el déficit. En el primer grupo está lo que estábamos hablando antes. Hay un exceso de coerción, un exceso de deseo de uniformidad, de que todo sea un bloque. Son familias donde hay un exceso de presencia, una violencia del ideal, también donde se dan los celos irracionales que llevan a políticas de control y a veces llegan al asesinato, como no sé cómo está Brasil en eso. En Argentina es impresionante el aumento que hay de los femicidios. La aniquilación puede llevar, como dije antes, a la eliminación lisa y llana del que no acata ser igual.
o a la destrucción de la autonomía del pensamiento, forzando al sujeto a la aceptación de significados monolíticos sin posibilidad de cuestionamiento alguno. En la segunda forma, es decir, la violencia por déficit, encontramos carencias en las funciones de amparo, fallas en los investimientos que conducen a relaciones pobres y vacías de sentido, déficit de presencia. En todos estos casos, la capacidad de la intersubjetividad zozobra y aparecen acciones, es decir, este déficit en la construcción de los psiquismos lleva a las personas, a los hijos, a las personas, lleva hacia lo motor, es decir, está dañada la capacidad simbólica del pensamiento por falta de investimiento narcisista, y lo que se dan son actings todo el tiempo, acciones en lo motor. Por ejemplo, aquí tenemos todo lo que tiene que ver con las adicciones, las situaciones de peligro y también lo psicosomático. Entonces vemos que la violencia no es siempre por exceso, es también por lo que debía haber estado y no está, y ejerce violencia desde ese lugar en que no está. Donde la filiación está desinvestida y las funciones parentales tambalean, muchas veces tenemos que trabajar sobre las ideas de duelos transgeneracionales y de sucesos traumáticos sucedidos en otras generaciones sobre los que no se puede hablar y que producen fallas representacionales que llevan a las conductas impulsivas. Las flaquezas de la función parental acarrean graves desórdenes en la vida de los hijos, una especie de violencia por abandono o trauma negativo. Trauma negativo es un concepto de Winnicott. Campo propicio para la emergencia de situaciones de peligro en niños y en adolescentes, que librados a su propia suerte, van protagonizando episodios cada vez de mayor riesgo. Ahora, ¿cómo afecta la violencia a la mente del terapeuta? Existen violencias que no pueden ser elaboradas ni respondidas por el otro, como el maltrato y abuso infantil, donde la situación de desamparo propia de la niñez lleva a un estado de absoluta dependencia frente al adulto. También el maltrato a los ancianos y enfermos o el abuso de personas en virtual estado de servidumbre. Aquí hablamos de abuso, porque la fragilidad de el que es objeto de abuso, por ser un niño, por estar enfermo, por ser anciano, por estar en situación de servidumbre, le impide responder. Prácticamente se transforma en una relación entre un sujeto y un objeto. En cambio, las situaciones donde se da entre dos sujetos que están a la par, es donde yo hablo de vínculos violentos. Hay una diferencia entre vínculo violento y abuso, ¿se entiende? La diferencia está entre si, yo lo pongo de esta manera, es si la persona objeto de violencia tiene o no la posibilidad de salirse del vínculo. Un niño no tiene la posibilidad de salirse del vínculo. Allí es donde hablo de abuso. Cuando por razones económicas, sociales, de edad, de enfermedad, alguien
no tiene la posibilidad de salirse de ese vínculo, ahí hablamos de abuso. Cuando sí tiene la posibilidad, hablamos de vínculo violento. Voy a dar otra viñeta. Intercalé varias viñetas porque me parece que son las que aclaran más los conceptos. Pedro y Facundo, mellizos de 14 años, deciden hacer una previa. ¿Saben lo que es una previa? En Buenos Aires, lamentablemente, se empezó a acostumbrar que los adolescentes, antes de ir a bailar a los boliches, a los lugares bailables, se juntan en una casa y toman alcohol. Acá llamamos esquenta. En español lo llamamos previa, es previo a ir al boliche. Y muchas veces lo que sucede es que se emborrachan y ya van al boliche borrachos. Sí. Bueno, deciden hacer una previa en su casa y le exigen a la madre que se vaya. Los padres están separados y esto es en la casa de la madre. Durante la fiesta permiten la entrada de un grupo que termina robándoles a todos y haciendo un desastre y rompiendo cosas, cosa que también suele suceder. Los padres separados concurren a una entrevista. Padre: no entiendo cómo pueden ser tan boludos. ¿No se dieron cuenta qué tipo de gente era? Pedro: no, parecían iguales a todos los demás. Madre: ustedes viven en una burbuja, no tienen responsabilidad, me tienen cansada. Facundo llora: ¿y vos por qué te fuiste de la casa? La madre dice: pero ustedes me lo exigieron. Y entonces Facundo dice: ¿pero por qué no nos dijeron que no? Esto es igual que cuando se separaron. Nos dijeron que nosotros teníamos que decidir qué días queríamos verlos, que no nos iban a obligar. Y entonces lo que me pasaba era que si no iba porque no tenía ganas, me sentía culpable. Y si iba sin ganas, estaba enojado. Y cada fin de semana era lo mismo porque no sabía qué decidir. Padre: nosotros lo hicimos para no crearles conflicto y para que fueran autónomos. Ya son grandes, tienen que arreglarse solos. Pedro: pero teníamos 4 años. Un chico no puede decidir esas cosas, tienen que decidir los padres. Pedro y Facundo constituyen un buen ejemplo de lo que denomino una nueva forma de violencia. Padres hiperpermisivos y niños déspotas o adolescentes desamparados. Los pedidos de entrevista por niños cada vez más pequeños son una constante en nuestra tarea. Verdadera simetrización del poder lleva a una adjudicación a los niños de una alternativa de elegir y decidir por fuera de sus posibilidades de madurez. El apresuramiento en la autonomización de los hijos supone el retiro antes de tiempo de la función apuntalante del lazo familiar, llevando a los adolescentes a actuaciones que ponen en riesgo su vida en pos de una falsa maduración. Esto es un tema de consulta fuertísimo en este momento. Los adolescentes en situaciones de riesgo por una conducta hiperpermisiva y abandónica de los padres que dejan de actuar como red, permitiéndoles una especie de falsa maduración que los pibes en realidad todavía no tienen. Eso también es violencia. Violencia por déficit.
Esto es lo que estoy tratando de mostrar. Bueno, ahora voy a entrar en otro tema que tiene que ver con la violencia en el discurso. No la violencia que se traduce en golpes, en asesinatos, en las cosas que estuvimos viendo, sino la violencia discursiva. Y acá un tema que me parece fundamental es la cuestión de la paradoja. La forma que la paradoja entró, digamos, a ser pensada en el psicoanálisis fue a través de Bateson y su teoría del doble vínculo. Es decir, donde la paradoja fue pensada como la presencia, la coexistencia al mismo tiempo de dos órdenes contradictorias, como el famoso chiste de las corbatas. Situación en la que no hay salida, porque si digo una cosa está mal para lo otro, y si digo la segunda cosa está mal para lo primero. Y entonces no hay forma de salir de la situación paradojal. Las paradojas son una forma de violencia en el discurso. Y hay familias y hay parejas que se manejan fuertemente con paradojas y donde uno observa cómo la otra persona queda en un estado que Bateson describió como perplejidad. La perplejidad es cuando uno no sabe qué hacer, no sabe qué pensar, no hay salida, es como un encierro psicológico. Esas son situaciones de violencia. Voy a traer una pequeña viñeta de una pareja. Carlos. Ella ya no se arregla como antes, no busca seducirme. Está todo el día detrás de los chicos, desarreglada. María, no te entiendo. ¿Por qué hablas así? Mire, licenciada, yo era muy coqueta. Me gustaba ir a la peluquería, me gustaba comprarme ropa, pero él siempre me criticaba. Me decía que yo era una cabeza fresca, que no sabía todo lo que a él le costaba ganar la plata. Carlos, y es verdad, viví en las nubes. María se larga a llorar. Pero al final, ¿qué querés que haga? ¿Que me arregle o no me arregle? ¿Que gaste o que no gaste? Carlos, tendrías que saberlo sin que yo te lo diga. ¿Se dan cuenta cómo se va encerrando, no? Cómo va siendo como imposible entender qué es lo que el otro quiere. María se para y grita. Me volvés loca, no doy más. Entonces Carlos me mira y me dice, ¿ves que con ella no se puede hablar? Está loca. Entonces, cuando se despliega el discurso paradojal, se va dando una situación de encierro y van llevando al otro a situaciones de locura, por desesperación, por querer salir del encierro. Algo así como, pero vos ¿qué querés? ¿Qué esperás de mí? Y el otro, la paradoja tiene que ver con un deseo ambiguo, no contradictorio, sino ambiguo, donde la otra persona no logra entender qué es lo que se espera de uno. Y eso provoca desesperación y violencia. Es muy frecuente en las parejas encontrarse con esto. La otra cuestión muy propia de los vínculos donde hay situaciones violentas es lo que les decía al principio de la existencia de creencias y certezas. Son personas que no dudan y circulan creencias y certezas
que muchas veces vienen de generaciones anteriores, pero que no se ponen en tela de juicio, que son de determinada manera. Entrevista familiar. Padre, no sé por qué estamos aquí. La psiquiatra de mi hija dijo que teníamos, perdón, les digo por qué están en la entrevista. Lucía es internada en una clínica psiquiátrica a raíz de un brote psicótico en el que intenta matar a su padre. Wow. Padre, no sé por qué estamos aquí. La psiquiatra de la institución de mi hija dijo que teníamos que venir. ¿Usted nos puede decir para qué venimos? Hija, creo que ella piensa que algunos problemas que yo tengo es por la relación que tengo con ustedes. Padre, ¡qué estupidez! En todo caso que conteste tu madre, que es la que te crió. Madre, ella es nerviosa desde que nosotros decidimos separarnos. Padre, ¿usted nos puede dar un diagnóstico? Porque nadie da un diagnóstico. Bueno, si usted no me da un diagnóstico, se lo voy a dar yo, que sé perfectamente lo que tiene. Esta chica nació de un óvulo degenerado de mi mujer por la rama materna. Esa es la realidad. Entonces, le contesto. Bueno, para cada uno la realidad puede ser diferente. Y el padre me dice, de ninguna manera. No hay diferentes realidades. La realidad es una sola, y es la que yo le digo. Lo que yo digo no es como que yo pienso que pasó, es como fueron las cosas. Nuestra hija es mala, nació así, lo traen los genes de la familia de mi mujer. Bueno, como se darán cuenta, no da como para sutilezas lo que está diciendo el señor. A esto lo llamamos discurso violento. No le pega, no le insulta, simplemente da a su mujer y a la hija como inexistentes. Es como si su discurso fuera un discurso sagrado. Un discurso sagrado es un discurso incuestionable, como una religión. El discurso violento rechaza otras opiniones y anula la polisemia propia del lenguaje. Se presenta como falsamente objetivo. Las cosas son como yo lo digo. Se presenta como falsamente objetivo. Y el que habla parece hacerlo como, digamos, como desde un discurso sagrado, como les decía antes. Por otra parte, el discurso violento marca zonas posibles de ser habladas y pensadas y zonas excluidas de lo decible y de lo pensable. De eso no se habla, o esas cosas no se piensan. En este tipo de vínculo está pautado perfectamente lo que alguien pueda decir y lo que alguien pueda pensar, llevando a la violencia si alguno de los sujetos del vínculo se atreve a atravesar ese límite. También lleva a la violencia si el analista se atreve. Si hablamos de violencia, tenemos que hablar inevitablemente de otro concepto, que es un concepto que no fue trabajado por el psicoanálisis y por la psicología en su momento, y que se incorporó tardíamente a las conceptualizaciones, que es el concepto de las relaciones de poder, el concepto del poder. En las tramas del parentesco se tensan relaciones de poder, que son resultantes de la relación con el mundo en el cual transcurren. El poder
es una estrategia que nace en la intersubjetividad y es resultante de una lucha de fuerzas. También el dispositivo analítico puede convertirse en caldo de cultivo de un poder autoritario por parte del analista, y necesitamos estar atentos a la posibilidad de que eso pase, de que el analista se transforme en un factor de poder. Y acá vamos a hablar de 3 cuestiones que son el amor, el sometimiento y el dominio. Porque existe una variante del poder que está asociado, digamos, al poder disciplinario, que es lo que estuvimos viendo antes, el poder que disciplina a la gente. Necesita, no podés hacer ruido al vomitar, porque yo entonces no te voy a pasar plata por semana si haces eso. Es decir, es un poder disciplinario. Disciplina significa castigo. Si haces algo mal, te voy a castigar. Ese es el poder que tengo sobre vos, propio de las sociedades disciplinarias. Pero hay otro poder que tiene que ver, que se despliega a través de la seducción y no del castigo. El poder de la seducción adquiere una forma sutil y suele hacerse invisible. Las personas sometidas desconocen su sometimiento y por el contrario, se sienten libres porque el entramado de dominación a su alrededor permanece oculto. Es una especie de poder amable que suele ser más poderoso que el represivo, que a nivel de lo social solemos detectarlo en los medios de comunicación y en las redes, y al interior de lo familiar, en el amor que se genera hacia aquel que parece saberlo todo. Lo que se llama, algunos autores han llamado el amor a lo dogmático. El amor que se genera al que dice tener la solución sobre todo, al que parece que lo sabe todo, y que entonces se presenta como el gran protector o la gran protectora, a través de hacer lo que yo te digo y te va a ir bien en la vida. No elijas medicina, o no elijas filosofía, elegí medicina, hacé lo que yo te digo, yo te garantizo que de esa manera vos te va a ir mejor. Bueno, cualquier parecido con personajes de la vida pública de nuestros países queda a cargo de ustedes, digamos, ¿no? Y la seducción que pueden ejercer determinados líderes que se presentan como que lo saben todo, que pueden todo, que lo saben todo, y que van a ser garantía de que a uno le vaya todo bien en la vida, porque hay alguien que piensa por uno. En las familias hay un tipo de violencia generada a esta modalidad. Esto se ve mucho en ciertas parejas, donde hay una especie de sometimiento de uno al otro, pero no es un sometimiento porque se ejerza violencia, sino que está basado en la admiración y está basado en la idea de que la otra persona sabe más de uno que uno mismo. Esto es lo que llamamos vasallaje. Habíamos hablado de abuso, habíamos hablado de vínculos violentos, y esto trae la idea de ser un vasallo del otro, a través de un rodeo de un amor idealizado a la figura que encarna el saber.
No nos olvidemos que las creencias religiosas, las creencias de todo tipo, mitigan la angustia frente a la incertidumbre de la vida y otorga puntos de certeza necesarios para los sujetos. El acatamiento de las posturas dogmáticas se sostiene con frecuencia en la ubicación de un otro que se ubica en el lugar de un yo ideal. Y eso lleva a amar la alienación, lleva a los procesos, como decía Piero Lanier, de los procesos de los vínculos donde se juega la alienación del propio pensamiento en el pensamiento de otro. Esto se da a nivel familiar, esto se da a nivel social. Entonces, es una paradoja del avasallamiento del deseo bajo el disfraz del lazo amoroso. A esto lo llamamos también dominio. La relación de dominio barre con alguno de los atributos determinantes del amor. La idea del dominio se monta sobre la idea del amor. Y tiene que ver con lo que les decía antes, yo sé mejor que vos lo que te pasa. La frase de, te conozco como si te hubiera parido. Te conozco como la palma de mi mano. Conmigo no podés tener secretos. Esos son los tipos de frases que circulan en este tipo de vínculos. Yo sé mejor que vos lo que es bueno para vos. Si del otro lado hay una situación de vasallaje y de alienación en ese yo ideal, va a aceptar pasivamente, casi alegremente, ese dominio. Ahora, cuando la persona que está en ese vínculo, por uno u otro motivo, comienza a darse cuenta de lo que está pasando, entonces ahí se puede, digamos, desatar la violencia lisa y llana, cuando alguien cuestiona el dominio. Bueno, lo último que les quiero traer, porque me parece que es un tema de gran actualidad, es la violencia que se genera a partir de las redes, de las pantallas, que ese es un fenómeno nuevo y que cada vez más afecta la vida de los adolescentes. Por eso me pareció interesante incluirlo también dentro de lo que significa la violencia de la pantalla. El uso de las pantallas acarreó formas de sufrimiento vincular desconocidas. Las palabras en inglés como grooming, ghosting, sexting, en español la cultura de la cancelación, la pornovenganza, son acciones que caen sobre el sujeto y lo inundan de afectos como la culpa, la vergüenza, la humillación, la impotencia. Situaciones que llevan a veces a decisiones de quitarse la vida por el monto de sufrimiento que engendran y se trasladan también a las familias, que no saben qué hacer con estas situaciones. Una pequeña viñeta. Vera, de 14 años, accede a sacarse una foto semidesnuda frente al requerimiento de Bautista, que está en su mismo curso, que también tiene 14 años. El adolescente sube la foto a las redes. Vera concurre a clase y recibe todo tipo de bromas pesadas y de humillaciones, porque su foto circuló por todo el colegio. Desesperada, cuenta en su casa lo que sucede. Los padres acuden al colegio, pero la institución responde
que como la foto no fue tomada en el ámbito escolar, ellos no pueden hacer nada. En general son situaciones donde los colegios se lavan las manos, tratan de escaparse de la situación. Vera no quiere ir más al colegio y los padres le proponen cambiar de colegio. Pero a través de las redes, la foto circula fuera del ámbito escolar y llega también a todas las actividades extraescolares que realiza, por lo que Vera supone que la foto la va a perseguir por donde ella vaya. En esa situación amenaza con matarse y la familia pide una entrevista. Bueno, hasta aquí un poco lo que les quería contar de lo que vengo pensando de las situaciones de violencia. Y bueno, ahora me encantaría escucharlos a ustedes, qué preguntas les quedan, qué tienen ganas de hablar o cómo seguimos. Gracias, Silvia. Como sempre, né? Muita densidade, o tema é denso, né? de muita densidade o tema, mas também das tuas reflexões. E uma coisa muito valiosa, né, que tu sempre oferece para a gente é a tua experiência clínica. Então, talvez assim o pessoal pode ir colocando aí no chat as questões, não é? Mas uma coisa que eu queria introduzir aí para a gente poder discutir, porque tradicionalmente pensar violência, né, na psicanálise foi pensar desde os sujeitos, questões de domínio, de sadismo, né, de questões perversas, enfim. E ainda me parece que é muito custoso para um analista, um terapeuta, pensar de que situações de violência não, além da fantasia. Um exemplo clássico aí que a gente tem são as situações de abuso e de incesto dentro da família. Então, acho que o tema da violência, eu acho que a gente traz este desafio para que os analistas e terapeutas comecem a se pensar e ampliar a escuta, não só desde a perspectiva da fantasia, mas da possibilidade de que isso esteja sendo vivido no vínculo, e desde o vínculo. E por aí, então, a minha questão, né, para a gente poder discutir um pouco mais, são as indicações terapêuticas. Porque nas tuas vinhetas clínicas aparece a potência que tem o dispositivo vincular, o dispositivo conjunto, não é? Para que se acesse essa forma de vínculo violento, de que às vezes o dispositivo individual é insuficiente. Então, acho que essa é uma contribuição também bastante importante no sentido de se pensar indicações terapêuticas diferentes só da indicação, né, de terapia individual, ou só, às vezes, de entrevista com os pais num tratamento de crianças ou de adolescentes, para se pensar nessas situações de forma mais complexa, a importância de uma indicação de um dispositivo vincular, pela responsabilidade que se tem, não é? nesse sentido, porque é da ordem do vivido. E a outra questão que tu coloca bem é sobre o efeito no analista, porque quem trabalha com casal e família sabe disso, não? Quando se trata de tentar poder transitar na construção de novos sentidos e se depara com uma família tipo essa, de um discurso violento ou paradoxal, né? Então, para abrir um pouco a discussão e te escutar nesse sentido. Mas muito obrigada aí. A ver, es muy interesante lo que vos traes, porque como yo mostré antes, hay distintos tipos de violencia. Algunas de esas violencias se pueden trabajar con un dispositivo de familia o de pareja
donde estén todos presentes. Ahora, cuando la violencia supone una amenaza para la integridad física, es decir, que hay situaciones donde corre riesgo alguien por las situaciones de violencia, a mi parecer está desaconsejado el dispositivo de que estén todos presentes. Porque si algo se dice en el ámbito del dispositivo familiar, donde un niño o la esposa o lo que fuera se animan a decir algo por la presencia del analista, después uno no puede garantizar que cuando vuelvan a su casa esa persona sea castigada por lo que dijo. Entonces, es caso por caso, hay que pensar cada caso en forma individual porque tenemos mucha responsabilidad. Si se puede trabajar en un dispositivo que los incluya a todos, o hay que hacer trabajos por separado, digamos, de los hijos por un lado, la pareja por otro, o terapias individuales hasta que se logre armar algo, porque lo que tenemos que tener mucho cuidado es que después que estemos muy contentos porque en la sesión se habló y se dijo y alguno se rebeló contra la persona o qué sé yo, y que después le rompan la cabeza por lo que hizo. ¿No? Es decir, tenemos que tener una mirada amplia con respecto a eso. La otra cuestión que vos traías, que tiene que ver con reducir todo al mundo intrapsíquico, todo a la cuestión pulsional, a mí me parece que si nosotros pensamos desde un pensamiento de la complejidad, no podemos de ninguna manera explicar las situaciones. Vos hablaste de situación, y me parece que esa es la palabra adecuada. Toda situación está armada por múltiples factores que están actuando en coextensión. Es decir, que se están dando múltiples factores heterogéneos, cada uno con sus regulaciones específicas, que están dándose al mismo tiempo. Quiero decir, está todo lo que tenga que ver con el psiquismo de cada uno de los sujetos que está presente. Está la historia transgeneracional que haya de los modelos familiares. Están las tramas que se dan en la actualidad, en los lazos actuales y en los vínculos actuales. Todo eso está metido en un contexto sociocultural, como les decía antes, que también da sentido a la violencia. Entonces, de ninguna manera se puede reducir todo al psiquismo. Tenemos que tener en cuenta la complejidad de una situación y saber que nunca vamos a encontrar una causa, que hay múltiples situaciones que tienen que ver con cómo se originaron las cosas, múltiples. No hay una sola causa, hay múltiples orígenes, no hay un solo origen, hay múltiples, y además cada vez puede haber un nuevo despertar, una nueva situación que puede transformarse en un nuevo origen. Entonces, no puedo pensar que la violencia se puede explicar por las situaciones pulsionales de un sujeto. Digamos, me parece que la mirada vincular abre la situación a la posibilidad de pensar desde un punto de vista complejo, un punto de vista que abarque lo subjetivo, lo vincular y lo social. No puedo pensar de otra manera hasta a esta altura, digamos, de mi trabajo. Para mí está funcionando todo al mismo tiempo y tenemos que tener
nosotros en la cabeza la idea de situación abarca todas estas diferentes corrientes, todas estas diferentes fuerzas que están funcionando al mismo tiempo y que no las podemos dejar de tener presentes. De ninguna manera podemos tomar una sola y decir, es solo por esto. No, no es solo por esto. Tampoco es solo por lo vincular. Sí, sí. No es solo nada, si lo pensamos con el pensamiento de la complejidad. Siempre en una relación de interrelación con otras variables. Así es mi manera de pensar. Obrigada. Carlos, quer comentar alguma coisa? Bom, acho que agradecer a todos, né, a presença, agradecer a nossa palestrante, a Silvia Gomel. Realmente digamos assim, uma preliminar, né, da nossa jornada. A Silvia destaca muito bem as diferentes formas, dimensões da violência, né? Esses campos, o subjetivo, o intersubjetivo, o cultural, quer dizer, essa é a nossa tarefa hoje, né, doutor César? Vamos à luta aí, buscando esclarecer cada vez mais, estudar esses matizes da violência, né, que está deixando o nosso mundo tão difícil, né? E a nossa ideia, o Instituto Contemporâneo, é justamente essa, né? Buscar, pensar a questão e agradecer muito a doutora Silvia, a Ângela, né? E aos colegas que tiveram nos prestigiando aí. Tá bom, pessoal? Silvia, muito obrigada. Um prazer conversar contigo, matar um pouco a saudade. Espero que o próximo ano a gente possa se encontrar novamente, presencialmente aqui no Contemporâneo, para a gente poder ampliar a nossa parceria aí. Muito obrigada, obrigada a todos que nos assistiram, né? E um grande abraço, Silvia. Bueno, muchas gracias a todos ustedes y un abrazo para todos ustedes también. Graças. Gracias. Obrigada. Gracias.